¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Espero que hayan tenido un excelente día. Bueno, hoy estuve trabajando haciendo plomería, electricidad. Y bueno, después ya me vine para el taller. Estoy continuando con la tarea del proyecto que había encarado de restaurar las herramientas. Ya están quedando lindas. En breve, si no es el próximo video, es el otro, pero ya muestro la caja terminada con todas las herramientas, con todo. Estoy buscando un lugar donde poder poner una mesa con todas las herramientas y hacer una linda presentación de ese trabajo. Si bien, bueno, capaz no es algo perfecto, pero de cómo estaban a cómo quedaron, se nota el cambio. Bueno, en esta ocasión les quería mostrar una joyita que muchos pensarán que es una Baco, pero no. Estoy hablando de una llave francesa de mi colección personal, la tengo hace un montón, y es de la marca Taparia o Taparia. Es de fabricación española, fosfatizada, es la modelo 71 de 8 pulgadas. Hasta comparte el modelo de Baco, la 71, como así también a medida que crecen las pulgadas, va a 71, 72, 73 y así. Así que bueno, se las voy a mostrar. Bueno, gente, acá la tenemos en su blister original de los años 80. Muy linda herramienta, garantida. Se puede leer en el estuche todas sus cualidades, que bueno, ahora se las voy a detallar yo. No tengo necesidad de leer el envase. La voy a sacar de su empaque, cosa que bueno, por ahí me duele un poquito, pero no nació para estar ahí adentro. La llave viene con escala en milímetros. En su apertura total no sale la cremallera. No sale la cremallera para afuera, solo sale un poquito. Bueno, es fosfatizada de 8 pulgadas. Cualquiera la confundiría con una Baco. Es muy resistente al apriete, como en la manera de aflojar. Algunos no utilizan la francesa como corresponde y la ponen de la misma manera para ajustar que para aflojar, cosa que está mal. Pero bueno, la francesa verdaderamente resiste ese tipo de castigos por personas que por ahí no la sepan utilizar. Después es una muy linda pieza, es muy lindo tesoro. Que para mí todas las herramientas son tesoros, pero bueno, con algunas estoy más encariñado que con otras. Me gusta mucho esta línea, la verdad que particularmente si tuviese que trabajar siempre con Taparia, lo haría, dado que es verdaderamente buena. Era una muy buena alternativa a las primeras líneas. Por ahí era la Inafor española, y yo soy muy fanático de Inafor, ya todos lo saben. Había de la línea Tapari, había llaves para caños, llaves Stilson. Así que bueno, tuvo su época de éxito entre los 70 y los 80, de fabricación española, como dije. En mi caja de herramientas antológicas tengo una francesita de 6 que ya la restauré y bueno, ya estaría en funcionamiento, así que está esperando para ser presentada. Lo lindo de esto son los blisters, o sea, cómo venían en aquella época empacadas las herramientas, ¿no? Así que bueno, le vamos a pegar un vistazo a este. No sé si se lee al revés, claro, como estoy con la cámara frontal. Como dije antes, la llave tiene garantía de por vida en alguna falencia o en alguna deficiencia del material. Yo tengo una de 15 pulgadas de esa línea
y va muy bien. Tengo una de 8 también que está trabajando, está en funciones. Verdaderamente van muy bien. Son herramientas que si bien no son de la Baco, no tienen demasiado que envidiarles. Igualmente Baco redujo bastante la calidad. Lo noté en la Pico del Oro que mostré en el video de ayer. Ya no es lo que era. Incluso estuve revisando y esta que mostré ayer, no sé si está dando vueltas por acá o ya está en la caja. No, está en la caja porque hoy la estuve utilizando. La línea 224 es como que picó en punta con el precio. Ya no se ven 225 en venta. Al principio venía la 223, 222 había también, 222, 223, 224 y 225. Todas cromadas, cremallera simple. Y venía una 225 fosfatizada. Era una linda herramienta para tener esa, la Pico del Oro 225 fosfatizada. Pero no tanto para un uso profesional exhaustivo. Porque bueno, como digo siempre, la Pico del Oro se utiliza generalmente en plomería y bueno, la mordida es bastante angosta y patina, en los caños patina. Y tiene la otra contra, que la voy a repetir hasta el cansancio, que cuando zafa aprieta los dedos y aprieta fuerte, lastima. No es confiable en ese aspecto, o sea, es una herramienta para utilizar de otra manera. Esto que ven ahí es pintura de las herramientas que estoy restaurando. Así que bueno, nada, más o menos los proyectos van tomando forma. Mañana voy a ver si arranco el Patriota. Quería inflarle las gomas, a ver si ya sale a dar una vuelta. Hay que empezar con la BC, con la BC 150. Y nada, bueno, las herramientas ya en cualquier momento tengo que juntar los destornilladores que tengo dando vuelta que irían en esa caja. Y después ya estaría para presentarla terminada y guardarla. Así que bueno, quería que se queden con esta imagen de la francesita de 8 pulgadas, taparia o taparía. Como pueden ver, comparte hasta el código de Baco, como ya lo dije antes. Muy linda herramienta, es para tener en la colección personal. Y bueno, nada, si hay que sacarla a trabajar, la herramienta va muy bien. Quería que se queden con eso. Así que bueno, otra de las herramientas que recomiendo, que a muchos les hará recordar, porque era una muy buena opción contra la Baco, junto a la Irega, junto a la Subiondo, la taparé. Les mando un saludo, espero que estén bien. Gracias por el apoyo, gracias por las consultas. Hay algunos suscriptores de mi canal, que si bien no somos muchos, pero bueno, la tendencia es que crezca. Y hay algunos que se comunican por mensaje en Facebook o por mensaje en Instagram. Y bueno, reciben algún asesoramiento de mi parte. Les agradezco, el que agradece soy yo. Gracias por confiar, gracias por preguntar. Y bueno, a medida que vaya creciendo el canal, vamos a ir poniendo contenido, vamos a ir generando contenido más interesante. Pero bueno, ya esto lo dije en otros videos, salvando las distancias, ¿no? Y con el respeto que se merece. Ya lo dijo Oreste Berta. Oreste Berta una vez hablaba con un periodista y le dijo: si bien yo me escodeo con los más grandes ingenieros y hablo de igual a igual cuando estoy en mi taller, y sale algún cálculo elemental, le tengo que pedir ayuda a alguno de los pasantes que hay, porque yo me codié con lo más alto de la ingeniería de muy joven y nunca tuve las bases. Bueno, estas son las bases del canal de Siciliano Ilacqua. Conocer y apreciar cada una de las herramientas clasificadas por su calidad, siempre hablando en la antigua escuela, y por las distintas opciones. Así que bueno,
En mi canal está propuesto que cada persona que vea mis videos sepa reconocer una buena herramienta de una que por ahí no lo es tanto, y que tenga alguna opción, llamémosle alternativa, a alguna primera marca. No siempre primera marca es sinónimo de calidad. Les mando un saludo.